Después de irme al extranjero, mis anuncios de búsqueda se publicaron por todo el mundo, con una recompensa que ascendía al $1.000.000. Como resultado, mi teléfono estaba a punto de estallar por las llamadas de amigos y familiares, todos suplicándome que regresara de inmediato, solo porque aquella mujer, fría y arrogante, había perdido la cabeza hasta volverse irreconocible. Sin embargo, publiqué con calma en mi Instagram, ascendido a papá. El resto de mi vida es para vosotros, mi mujer y mi hijo. La imagen que acompañaba era una foto mía con mi esposa en una sala de partos privada, sosteniendo a nuestro bebé. Sabía que Lucía se derrumbaría al verlo. Antes, solo por mirar un segundo de más a una mujer guapa en la playa, me arrastró enfadada de vuelta a la suite presidencial y no me dejó salir durante 7 días. Al 7.º día, se nos habían acabado los preservativos de fresa y la cama estaba rota. Se acurrucó en mis brazos, con los ojos enrojecidos por la sumisión, y susurró: cariño, yo también tengo todo lo que ellas tienen. No mires a otras, por favor, no me dejes. Tuve que prometérselo una y otra vez hasta que sus celos por fin se calmaron. Desde ese día, no volví a atreverme a mirar a nadie más. Pero esa misma Lucía, que me amaba de esa manera tan intensa, me estaba engañando a mis espaldas con el hermano de su mejor amiga. Él era un mujeriego al que le encantaba la fiesta, y ella, que siempre había tenido una reputación intachable, no pudo evitar sentirse atraída. Cedió una y otra vez, hasta que se pasó de la raya y se quedó embarazada de él. Mantuvo el secreto a toda costa, con la ayuda de su amiga y sus padres, pero yo terminé enterándome de todo. Al descubrir la verdad, no lloré ni monté una escena. Simplemente, hice una llamada. Profesor Solís, he tomado una decisión. Me uniré a su Instituto de Investigación Farmacéutica para continuar mis estudios. El profesor Solís se rió levemente. ¿Tu esposa te quiere tanto y va a permitir que te vayas al extranjero para seguir con tu carrera académica? Respondí con calma: es mi decisión, no tiene nada que ver con ella. De acuerdo. ¿Cuándo podrías estar aquí? En una semana. Perfecto, te esperaré entonces. Por cierto, profesor, esa solución amnésica que desarrolló hace un tiempo, ¿todavía necesita un sujeto de prueba? La voz del profesor Solís se tornó seria. ¿Qué estás insinuando? Por favor, envíeme una dosis. Yo seré el sujeto. Justo después de colgar, mi teléfono vibró. Era un nuevo mensaje. Leo me envió una foto, un informe de embarazo que indicaba claramente: embrión de 4 semanas. Riesgo de aborto espontáneo. Inmediatamente después, llegó otro mensaje: Enzo, Lucía está esperando un hijo mío. El otro día discutimos muy fuerte en el coche y el médico dijo que había riesgo de que lo perdiera. Pero no te preocupes, la llevaré para que se cuide. El médico dice que el bebé se sentirá más seguro si su padre está cerca. Ahora está sano y salvo en su vientre, y nacerá en 8 meses. Y continuó: estabas en el taxi que acaba de pasar, ¿verdad? Sé que no puedes aceptar una esposa infiel, así que dámela. No quiero que mi hijo nazca siendo ilegítimo. Mi única respuesta fue: como desees. Cuando estaba llegando a casa, recibí una llamada de Lucía. Cariño, ¿has llegado bien? Sí, respondí secamente. Menos mal, dijo ella. Oye, tengo que decirte una cosa. Me ha salido un viaje de trabajo de última hora, serán unos 3 días. La interrumpí. ¿De acuerdo? Ve. Hubo una pausa. ¿Estás enfadado, cariño? Olvídalo, no voy. Vuelvo a casa ahora mismo para estar contigo. Al otro lado de la línea, oí un gruñido de descontento. Debía de ser Leo. No estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente a su prometido viaje a Barcelona. No estoy enfadado, dije con indiferencia. Ve. Lucía se alegró. ¿De verdad? Solo serán 3 días. Después es mi cumpleaños y quiero celebrarlo contigo. Esbocé una sonrisa. Ya veremos. Ella insistió: cariño, prométeme que me esperarás, ¿de acuerdo? Quédate en casa, no te vayas a ningún sitio. Si vuelvo y no estás, me volveré loca. La última vez me asusté muchísimo. Le colgué. ¿Cómo podía decir que me amaba mientras se acostaba con otro hombre? No lo entendía. El teléfono volvió a sonar. No era Lucía, sino un mensajero. Firmé la entrega del paquete, la solución amnésica. Dentro había un prospecto en inglés que, traducido, decía: una vez ingerida, esta solución provocará la pérdida total e irreversible de todos los recuerdos pasados. Proceda con extrema precaución. Esa noche, dormí profundamente. A la mañana siguiente, contacté con una organización benéfica y doné toda mi ropa.
Mis objetos personales, junto con cada regalo y carta de amor de Lucía, los llevé a una funeraria. Pagué al encargado para que lo quemara todo, sin dejar rastro. Como era de esperar, llegó un mensaje de Leo: Barcelona es increíble. Gracias, Enzo. Si no fuera por ti, nunca la habría conocido, y jamás habría podido permitirme unas vacaciones en un sitio tan exclusivo. Adjuntó una avalancha de fotos, todas de Lucía. Ella poniéndole crema solar, ella cocinándole marisco, ella abrazándolo y besándolo. Ni siquiera me molesté en abrir las fotos. Apagué el teléfono y comencé los preparativos finales para mi marcha. Al día siguiente de que Lucía se fuera, fui al banco. Retiré todo el dinero de todas las cuentas a mi nombre, lo convertí en libras esterlinas y cancelé cada una de mis tarjetas. Después, fui a la oficina de registro y anulé mi DNI. No encendí el móvil en todo el día. Al llegar a casa por la noche, en cuanto lo encendí, una avalancha de mensajes de Leo inundó la pantalla. La futura mamá ya está investigando sobre educación temprana y alimentación para bebés. Va a ser una madre fantástica. Gracias, Enzo, por dejármela. La foto adjunta era de Lucía, sentada en un escritorio, subrayando un libro. Si no fuera porque el título era Guía de Estimulación Prenatal, cualquiera diría que estaba estudiando finanzas o un artículo académico. A su lado, una pila de libros: Cuidados durante el embarazo, Cómo prevenir la depresión posparto, Recupera tu figura en 30 días tras el parto. A Lucía ya no solo le importaba el niño, sin darse cuenta, Leo había empezado a colarse en su corazón. La traición física ya había ocurrido, la emocional era solo cuestión de tiempo. Un pensamiento retorcido cruzó mi mente: cuando Lucía volviera y no me encontrara, ¿entraría en pánico como la última vez? ¿Llamaría a la policía y contrataría a un detective privado? ¿O simplemente asumiría que había salido de compras y que volvería en un rato? O peor aún, ¿estaría su corazón tan lleno con su hijo y el padre de este que ya no quedaría sitio para mí? No quise seguir dándole vueltas. Había tomado la decisión de marcharme, y si ella se arrepentía o no, ya no era asunto mío. De lo único que estaba seguro es que nunca me arrepentiría de dejarla y olvidarla. El último día, dormí 12 horas seguidas. Desperté sintiéndome renovado y lleno de energía. Me miré al espejo y me dediqué una amplia sonrisa. Salí de casa sin equipaje. Mis pertenencias ya habían sido donadas o incineradas. Solo llevaba un pequeño bolso con el DNI, el pasaporte y el visado de Adrián Blanco, un billete de avión a Londres y el frasco con la solución amnésica. Lo único que aún me vinculaba a mi identidad actual era este teléfono. Usé el móvil por última vez para pedir un taxi al aeropuerto. Al pagar, le transferí todo el dinero que me quedaba en la cuenta. Me bajé sin más. El conductor corrió detrás de mí. Señor, se ha equivocado. La carrera eran 130 euros, me ha transferido 13.000. Sonreí. Quédeselo. Gracias por traerme. El hombre, alarmado, insistió: con la tarifa es suficiente, de verdad, no necesito tanto. Lo miré a los ojos. No solo me ha traído al aeropuerto, me ha traído al punto de partida de mi nueva vida. Me despedí del conductor, saqué la tarjeta SIM, la partí en dos y la arrojé a una papelera junto con el teléfono. Así, el último vínculo con Enzo quedaba destruido. Le pedí papel y bolígrafo a un empleado y me escribí una nota: Adrián Blanco, cuando leas esto, tu vida estará empezando de nuevo. No te atormentes con el pasado ni intentes averiguar quién eras. Confía en mí y sigue adelante. Tienes la capacidad de forjarte una vida extraordinaria. Y no vuelvas a creer jamás en la mentira de amar a una sola persona para toda la vida. La gente cambia. Nadie es fiel para siempre. La única persona en la que puedes confiar eres tú mismo. Quiérete. Guardé la nota en el bolsillo interior de mi chaqueta, para que fuera lo primero que viera al despertar. El altavoz anunció con urgencia: pasajero Adrián Blanco, su vuelo está a punto de despegar. Por favor, diríjase inmediatamente a la puerta de embarque H25. Saqué el frasco de mi bolso y me bebí el contenido de un trago. Era amargo, pero lo saboreé como si fuera dulce. Sin mirar atrás, embarqué en el avión. Lucía regresó al país la víspera de su cumpleaños, tal y como habíamos acordado, para celebrarlo juntos. En el aeropuerto, una voz insistente repetía por los altavoces: pasajero Adrián Blanco, acuda a su puerta de embarque de inmediato. Adrián Blanco. Lucía no reconoció el nombre, pero sintió una punzada extraña, como si algo faltara, una inexplicable sensación de vacío que la invadió.
Miró hacia la puerta de embarque y vio una silueta familiar que se alejaba a paso rápido. Entrecerró los ojos, con el impulso de seguir a aquella persona, pero apenas dio un paso cuando Leo la detuvo. Se acercó con un café caliente en la mano. «Tu moca favorito», dijo con voz melosa. «Te lo he traído». Al ver su expresión, Leo preguntó preocupado: «¿A dónde ibas? ¿Te encuentras mal?». Intentó tocarle la frente, pero ella se apartó con un movimiento sutil. «No es nada», respondió con frialdad. Lucía permanecía inmóvil en medio del bullicio del aeropuerto, con su joven amante a su lado. Era una vida que muchos envidiarían, pero no podía evitar sentir que algo andaba mal, como si le hubieran arrebatado algo de vital importancia sin que se diera cuenta. Como ella no decía nada, Leo le pasó un brazo por los hombros, intentando atraerla hacia él. «Esta noche vuelves con Enzo, así que, ¿por qué no te doy un adelanto de tu celebración de cumpleaños?», susurró, casi rozando su oreja. En otro momento, Lucía no se habría negado, pero hoy no estaba de humor. Se levantó bruscamente. «Tengo que ir a casa». A Leo no le gustó. La sujetó por la manga. «¿No vuelves esta noche de todas formas? ¿Qué prisa hay? Además, mañana vas a celebrar su cumpleaños. Hoy no pienso compartirte con nadie». La forma en que se refirió a Enzo fue la gota que colmó el vaso. El rostro de Lucía se endureció. Se giró y lo fulminó con una mirada tan seria que a él se le heló la sangre. Intentó suavizar la situación con un tono zalamero. «Lucía, mi amor». Apenas había empezado a hablar cuando ella lo cortó en seco. «Leo, ya te lo advertí. Ten muy claro cuál es tu lugar. Enzo es el amor de mi vida y nadie, absolutamente nadie, puede ocupar su puesto». Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la oficina sin la menor vacilación, dejándolo allí, solo y atónito. Lucía condujo a casa a toda velocidad. Al entrar, solo encontró al servicio atareado. Frunció el ceño. «¿Dónde está el señor? ¿A dónde ha ido?». Los empleados se miraron entre sí, desconcertados. Su irritación creció. «¿Así es como hacéis vuestro trabajo? ¿Nadie sabe dónde está el señor?». La casa estaba en perfecto orden, como siempre, pero por más que miraba, no había ni rastro de mí. Señaló a una empleada. «Usted, ¿dónde está el señor?». La mujer no me había visto en todo el día, así que se aventuró a decir: «Quizá esté descansando en el dormitorio». Al oírlo, Lucía dejó de perder el tiempo con ellos. Subió corriendo las escaleras y fue directa al dormitorio. Al abrir la puerta, toda su expectación se hizo añicos. La habitación estaba vacía. No había ni rastro de mí. La confusión dio paso a una profunda desolación. Después de casarnos, mi vida había empezado a girar en torno a ella, hasta el punto de que había perdido el contacto con muchos de mis viejos amigos. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en una carta que había sobre la mesita de noche. En el sobre, escrito con mi caligrafía, ponía: «Para Lucía». Llevaban tantos años juntos. ¿Qué podía ser tan importante como para tener que escribirlo en una carta en lugar de decírselo a la cara? Lucía, extrañada, desdobló el papel. Se quedó inmóvil, como si las palabras estuvieran en un idioma desconocido. Tardó un momento en asimilar lo que había escrito. «Ya sé lo que me habéis estado ocultando. No te molestes en buscar la forma de decírmelo. He decidido hacerme a un lado para que podáis estar juntos. Me voy. Adiós para siempre». Unas pocas frases bastaron para poner punto final a todos nuestros años juntos. Lucía estrujaba la carta, releyéndola una y otra vez hasta que los bordes del papel se arrugaron. De repente, se puso en pie de un salto y empezó a gritar mi nombre, buscándome por toda la casa. «Cariño, esto no es gracioso. Puedo explicártelo todo». Pensaba que solo era una broma para asustarla, pero registró cada habitación sin encontrar el menor indicio de mi presencia. Mi ropa seguía en el armario. Lucía no podía creerlo. Alguien que planea marcharse no lo deja todo atrás. Corrió al jardín, pero tampoco estaba allí. Subió a toda prisa a la azotea, pensando que quizá la estaría esperando. Pero en el luminoso ático, solo encontró el columpio que habíamos elegido juntos, inmóvil. Se dejó caer en él, desolada, y empezó a mecerse suavemente, con la vista perdida en el cielo, como si así pudiera recuperar la magia de las noches que pasamos juntos mirando las estrellas. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Por fin lo entendió. No era una broma, no intentaba asustarla. Me había ido de verdad, la había abandonado para siempre. No podía permitir que eso ocurriera. Temblando, sacó el móvil y llamó al que recordaba como mi mejor amigo. No contestó.
Volvió a llamar una y otra vez, hasta que él descolgó, irritado. ¿Qué demonios quieres? Busco a Enzo, dijo ella. La respuesta de mi amigo fue tajante. ¿Y por qué me llamas a mí? Eres su mujer, ¿no deberías saber tú dónde está? No lo encuentro, balbuceó Lucía. ¿Sabes a dónde ha podido ir? No lo sé. Y con esa fría respuesta, colgó. No quiso decirle nada más. Lucía intentó volver a llamar, pero él ya la había bloqueado. Desesperada, empezó a llamar a todos los contactos de su agenda, incluso a antiguos compañeros con los que apenas había hablado. Tras la boda, nuestros mundos se habían ido separando tanto que ya ni siquiera sabía quiénes eran mis amigos. Preguntó a todo el mundo, pero la respuesta era siempre la misma. No lo sé. Si insistía, los más amables le decían con paciencia que no tenían ni idea, pero otros, menos pacientes, la atacaban directamente. Un antiguo compañero fue brutalmente honesto. En vuestra boda, juraste que lo amarías para siempre. Ahora que ha desaparecido, ¿no crees que deberías empezar por reflexionar sobre tus propios actos? A Lucía se le erizó la piel. ¿Vosotros sabéis algo? Piensa un poco en lo que has hecho, añadió él antes de ignorarla por completo. ¿De verdad creías que Enzo era tan estúpido como para no darse cuenta de nada? Dale vueltas, a ver si llegas a alguna conclusión. Ellos sabían mucho más de lo que ella imaginaba. Cuanto más pensaba, más miedo sentía. Una idea terrible empezó a formarse en su mente. Me había ido de forma tan drástica, sin llevarme nada. ¿Sería porque pensaba que ya no iba a necesitar nada más? No se atrevió a seguir por ese camino. Desesperada por contactarme, y preocupada de que pudiera tener problemas de dinero, abrió la aplicación del banco y empezó a transferir frenéticamente fondos a mi cuenta, añadiendo en cada transacción la misma nota: ¿dónde estás? Enormes sumas de dinero salían de su cuenta, pero no le importaba. El dinero era lo de menos, lo único que quería era que yo volviera. Sin embargo, sus esperanzas se vieron truncadas por una llamada del servicio de atención al cliente del banco. Señorita, lamentamos informarle de que la cuenta a la que intenta transferir fondos fue cancelada hace 3 días. La transacción no puede completarse. El dinero será devuelto a su cuenta en un plazo de 2 horas. El agente añadió algunas formalidades más, pero ella no escuchó. ¿Tienen alguna forma de contactar con él?, preguntó. La respuesta, como era de esperar, fue negativa. Colgó y empezó a descargar las redes sociales que recordaba haberme visto usar. Sabía que me gustaba compartir mis fotografías, y en los buenos tiempos, ella siempre comentaba y daba me gusta a mis publicaciones. Pero en algún momento, todo eso había cambiado. Mis hábitos en internet eran algo anticuados. En todas las redes sociales usaba el mismo apodo, claroscuro, y mi foto de perfil era siempre una de mis fotografías. Pero cuando Lucía buscó ese nombre, solo encontró perfiles de otras personas o el temido mensaje: usuario no encontrado. La respuesta era evidente: no solo había cancelado mis cuentas bancarias, sino también todos mis perfiles en redes sociales. Lucía sintió una desesperación que nunca antes había experimentado. No solo la estaba abandonando, estaba borrando por completo cualquier recuerdo de nuestra vida juntos. Negándose a aceptar la realidad, revisó los términos y condiciones de varias plataformas hasta que encontró una con una política de privacidad más laxa. Fue directa al grano: soy la esposa del usuario, claroscuro. Ha desaparecido, y temo que esté en peligro. Necesito que me ayuden a restaurar los datos de su cuenta. El agente de soporte respondió, educado pero firme: señora, los datos de la cuenta son información privada. Solo el titular puede revertir la solicitud de eliminación. Pero soy su esposa, exclamó ella. ¿Ni siquiera por ser familia? Eso solo prueba la existencia del matrimonio, no su consentimiento personal, replicó el agente. ¿Y no temen que Enzo los demande?, amenazó Lucía, intentando forzar la situación. Se ha marchado de casa sin dejar rastro. Si ignoran mi petición y le ocurre algo, los llevaré a los tribunales. Pero el agente no se inmutó. Proceda como crea conveniente. Si nos presenta una orden judicial, por supuesto que cooperaremos. Al ver que no conseguía nada, su respiración se agitó. Cambió de táctica, dejando que el pánico y la desesperación se apoderaran de su voz. Por favor, se lo suplico, dijo con un hilo de voz. No puedo esperar más. Cualquier pista, por pequeña que sea. Estoy muy preocupada por él. A punto de romper a llorar, le proporcionó toda la información personal que pudo para demostrar que era quien decía ser. Finalmente, el agente accedió a solicitar un permiso especial,
pero le advirtió que llevaría tiempo. Lucía esperó, con el corazón en un puño, actualizando la página sin cesar. Cuando mi perfil finalmente reapareció, sintió que volvía a respirar. Se fue directamente al principio y empezó a leer desde la primera publicación. Cuando creé la cuenta, aún estaba en la universidad. Usaba los emoticonos de la época para documentar mi vida. Estamos juntos, decía una publicación, con una foto de nuestras manos entrelazadas. Acabábamos de enamorarnos. La simple compañía del otro nos hacía felices, incluso estar sentados en silencio, uno al lado del otro, era dulce. Una sonrisa nostálgica se dibujó en el rostro de Lucía. Hacía mucho tiempo que no pensaba en aquellos días. Repasar aquellos fragmentos de mi vida era como revivirlo todo. Foto que me hizo ella. Nuestra primera oficina alquilada. Su carrera despega. Hoy me he convertido en su marido. Felicidades a nosotros. Qué bonito es ver las estrellas desde aquí. Nuestro nuevo hogar. Durante un tiempo, me encantó compartir nuestra vida, desde los pequeños detalles de nuestro noviazgo hasta los momentos más íntimos de nuestro matrimonio. Todo quedó registrado en fotografías. Mientras Lucía las miraba, los recuerdos felices del pasado desfilaban por su mente como una película. Pero hacía 6 meses, mi actividad en la plataforma cesó por completo. Dejé de publicar sobre nuestra vida, incluso dejé de compartir mis fotografías. Un mal presentimiento se apoderó de Lucía. Revisó mi perfil de arriba abajo, examinando antiguas fotos y perfiles con los que había interactuado. Finalmente, en una de mis publicaciones antiguas, encontró un historial de edición. El texto original había sido reemplazado por 2 simples palabras: se acabó. La edición se había hecho la noche anterior. Justo después, solicité la eliminación de la cuenta, enterrando un pasado que una vez había significado todo para mí, aparentemente sin el menor atisbo de nostalgia. Lucía sintió un dolor punzante en el pecho. Si ella se sentía así, no podía ni imaginar cómo me había sentido yo. Pero, ¿por qué hacía 6 meses y por qué la noche anterior? Esas 2 fechas la inquietaban. Permaneció en el columpio hasta que anocheció, y entonces, cubriéndose el rostro, lo comprendió todo. Soltó una risa amarga. Hacía 6 meses fue cuando empezó su aventura con Leo. Después de aquello, le di innumerables oportunidades para que me lo contara, pero nunca lo hizo. Esta vez, no había vuelta atrás. Esa noche, Lucía no salió de casa. Ignoró las llamadas de Leo y sus mensajes provocadores. Ignoró las llamadas de socios y amigos. No quería hablar con nadie. Se tumbó en la cama, en mi lado, intentando encontrar algo de calor en las sábanas frías. Pero por mucho que se quedara allí, las sábanas permanecían heladas. Me había ido de su mundo sin dejar ni una sola huella. Dio vueltas en la cama, incapaz de dormir, hasta que a medianoche empezaron a llegar los mensajes de felicitación de bancos y empresas. Fue entonces cuando recordó que era su cumpleaños. Su mirada se posó en la carta que había sobre la mesita de noche. La apartó y abrió la pequeña caja que había debajo. En la carta no la había mencionado, pero en la caja, que apenas era más grande que la palma de su mano, había pegado una nota: tu regalo de cumpleaños. Lucía abrió la caja con un nudo en el estómago, esperando encontrar alguna pista. Por los viejos tiempos, pensó, pero lo que vio dentro hizo añicos cualquier esperanza. No había ninguna joya, solo un trozo informe de platino fundido. Había derretido mi alianza de boda. Lucía se vistió, y en plena madrugada, condujo hasta la comisaría. Mi marido ha desaparecido, anunció. Temo que haya podido atentar contra su vida. El agente la miró con escepticismo. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido? ¿Dejó alguna nota? Ella negó con la cabeza. No, señora, insistió el policía, si su marido dejó algo, por favor, díganoslo. Podría ser crucial para encontrarlo. Nuestra relación es perfecta, explicó ella. Le he llamado muchísimas veces, pero no contesta. Estaba convencida de que nuestra relación lo era todo para mí, que abandonarla sería como abandonar la vida misma. Fue el policía quien le dio un toque de realidad. ¿Estás segura de que no quiere divorciarse? Su comportamiento se parece mucho al de alguien que se marcha de casa. Además, hoy en día la gente no llega a esos extremos solo por problemas de pareja. Pero Lucía se negaba a creerlo. Usted no lo entiende, insistió. Nos queremos desde la universidad. Después de casarnos, lo dejó todo para apoyar mi carrera. Incluso dejó de ver a sus amigos. Sonaba casi narcisista, como si estuviera presumiendo de lo irresistible que era.
El policía se contuvo de hacer un comentario sarcástico y empezó a trabajar en el caso con sus compañeros. Pero al amanecer, con las calles ya bulliciosas, seguían sin tener ni una sola pista. O me había tragado la tierra, o estaba ocultando mis huellas de forma muy deliberada. Lucía pasó la noche en vela, con los ojos enrojecidos, pero sin ninguna intención de marcharse. Solo cuando recibió una llamada de un número desconocido, salió a toda prisa de la comisaría y se fue. La llamada era de una mujer que se presentó como mi abogada. Le dijo a Lucía que yo le había encargado un asunto muy importante que debían discutir en persona y le dio la dirección de su despacho. Lucía no perdió ni un segundo. Condujo a una velocidad de vértigo, saltándose innumerables semáforos en rojo, para llegar lo antes posible. La abogada, sorprendida por su rapidez, la condujo a su despacho y, sin preámbulos, le entregó los papeles del divorcio. El señor ya ha firmado, le explicó. Si usted está de acuerdo, solo tiene que añadir su firma. Lucía ni siquiera se molestó en coger los papeles. Miró a su alrededor, buscándome, pero en aquella pequeña oficina no había dónde esconderse. Se encaró con la abogada. ¿Dónde está mi marido? Quiero hablar con él, no con usted. No me importa lo que piense hacer, tiene que venir y decírmelo a la cara. ¿O es que todos nuestros años juntos no significan nada? Dígale que salga. La abogada se encogió de hombros. Señorita, debo informarle de que el señor me ha delegado plenos poderes en todos los asuntos relativos a su divorcio. Cualquier negociación deberá ser conmigo. Además, en este matrimonio, usted es la parte culpable. No obstante, al señor no le importa. En consideración a su pasado juntos, está dispuesto a una separación amistosa. En cuanto a los bienes gananciales, su parte, por su expreso deseo, será donada íntegramente a organizaciones benéficas a través de nuestro bufete. Y espera que no intente buscarlo. Así le transmitió mis deseos. Lucía parpadeó, incrédula. ¿No tiene nada más que decirme? La abogada reflexionó un momento. No, nada más. Lucía soltó una risa gélida. Cogió los papeles del divorcio, y sin siquiera mirarlos, los hizo trizas y los arrojó al suelo con furia. Pues yo sí tengo cosas que decirle, gritó. Le daré todo el dinero que quiera. Si quiere donarlo a escuelas o a cualquier otra causa, lo haré. Pero no pienso divorciarme. La abogada miró los pedazos de papel en el suelo y se dirigió a su escritorio. Justo cuando Lucía pensaba que iba a llamarme, la abogada regresó con otra copia de los papeles. Señorita, el señor tenía razón. ¿Qué dijo?, preguntó Lucía, desconcertada. Dijo que no aceptaría el divorcio sin más, y que la primera copia de los papeles acabaría rota. Me pidió que imprimiera varias. Si necesita desahogarse, puede romper todas las que quiera. Puedo imprimir más. Esta vez, la abogada le tendió también un bolígrafo. Lucía, como si le hubieran quitado toda la energía, se negó a coger los papeles y retrocedió hasta apoyarse en la pared. Quiero verlo. Dígame dónde está y le pagaré una suma muy generosa. ¿10 millones? ¿Qué le parece? Al ver que la abogada sonreía en silencio, pensó que la cantidad era insuficiente. 50 millones, añadió con urgencia. Suficiente para que deje este sitio y abra su propio bufete. La abogada esperó pacientemente a que terminara y luego le entregó una tarjeta de visita. Señorita, de verdad que no sé dónde está el señor. Nunca me confiaría una información tan delicada. Y, por cierto, este bufete es mío. Resultó que era una de las socias fundadoras del bufete, una abogada de renombre especializada en divorcios. La había elegido a propósito. Mi decisión era irrevocable. Lucía apretó la tarjeta en su mano y preguntó, con la voz rota, ¿de verdad tiene tantas ganas de dejarme? Pero no importa. Imprima las copias que quiera, no firmaré ninguna. No hasta que venga él en persona y me lo diga a la cara. Estaba convencida de que, si nos veíamos, los viejos sentimientos resurgirían. Si podía verlo, podría conseguir su perdón. Tantos años juntos, no podía creer que yo fuera capaz de renunciar a todo tan fácilmente. La abogada adivinó sus pensamientos. ¿Por qué se hace esto, señorita? Y con calma, le explicó, según la ley, si una pareja lleva más de 2 años separada y su relación está irremediablemente rota, un juez puede decretar el divorcio. Por mucho que se niegue ahora, para el señor solo significa esperar 2 años. El resultado será el mismo, y llegado ese punto, las cosas no serán tan cordiales. Podrían acabar como enemigos, perdiendo hasta la última pizca de dignidad. Lucía vaciló por un instante,
pero se mantuvo firme. No importa, tengo 2 años para encontrarlo. No necesita decirme nada más. La negociación había llegado a un punto muerto. La abogada no esperaba que fuera fácil. Se encogió de hombros. Tengo que volver al trabajo. Cuando se haya decidido, sabe dónde encontrarme. Lucía, convencida de que la abogada mentía y si tenía contacto conmigo, decidió quedarse allí y esperar. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas. Al poco rato, la policía la llamó para preguntarle dónde estaba. Temiendo que dejaran de ayudarla si les contaba la verdad, respondió de forma evasiva: «Estoy ocupada con un asunto de trabajo». «De acuerdo», dijo el policía, con un deje de irritación en la voz. «¿Puede venir ahora? Hemos localizado la señal del móvil del señor. Necesitamos que venga a identificarlo». «Voy para allá ahora mismo», exclamó ella, emocionada. Pensaba que iba a verme de inmediato, pero cuando llegó al lugar, se encontró en medio de un descampado. Un terreno baldío y abierto, sin un solo lugar donde esconderse. Las imágenes de las noticias sobre crímenes acudieron a su mente y apenas pudo sostenerse en pie. Por suerte, un agente se acercó en ese momento. «Señorita, lo lamento. Solo hemos encontrado este teléfono. Parece que lo abandonaron aquí. No hay más pistas, y el móvil está apagado. ¿Puede confirmar si es el de su marido?». La investigación se había estancado de nuevo, pero para Lucía, en ese momento, que no hubiera noticias era la mejor de las noticias. En menos de 24 horas, había pasado por una montaña rusa de emociones que la había dejado al borde del abismo. El policía tuvo que repetir la pregunta para que ella reaccionara. Con voz áspera, confirmó: «Es su teléfono». Cuando la pantalla se iluminó, la emoción casi la hizo llorar. Aunque había tirado el móvil, quizá pensé que nadie lo encontraría jamás, así que no lo había formateado. Lucía recordaba que yo nunca usaba contraseña, por lo que pudo acceder a él sin problemas. Lo primero que vio fue el registro de llamadas, una interminable lista de llamadas perdidas, casi todas de ella, marcadas en un rojo intenso. Solo había un par de llamadas de bancos o clientes. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron los mensajes no leídos. Cancelar perfiles en redes sociales era fácil, cancelar un número de teléfono, no tanto. Por eso había optado por la solución más sencilla, deshacerme del teléfono y la tarjeta SIM a la vez. Y fue precisamente esa decisión la que le dio a Lucía la oportunidad de descubrir la verdad. Al ver las notificaciones de mensajes sin leer, un mal presentimiento la invadió. Respiró hondo y, armándose de valor, los abrió. Sus ojos se abrieron de par en par. Los mensajes eran de Leo. Le había advertido, le había prohibido terminantemente que yo supiera de su existencia, o se atendría a las consecuencias. Jamás imaginó que él la había estado traicionando a sus espaldas. El tono y el contenido de los mensajes revelaban a una persona completamente distinta del joven que ella conocía. El último mensaje había sido enviado el día anterior, pocos minutos después de que ella saliera de la oficina. «Enzo, al final ha decidido volver contigo. Supongo que puedo ser generoso por un día. No tenía muchas ganas, pero al final me ha hecho caso». «De nada». Lucía siguió leyendo, con los ojos inyectados en sangre y un nudo de rabia formándose en su garganta. Delante de ella, Leo siempre había sido el joven inocente y devoto, cuyos pequeños caprichos solo eran una muestra de su amor. Ninguna mujer podría resistirse a eso. Jamás habría imaginado que, mientras le juraba amor eterno, le hacía fotos íntimas en secreto para enviármelas y provocarme. Las fotos de ella durmiendo eran las más inocentes. El historial de mensajes estaba lleno de imágenes, desde besos apasionados hasta ellos dos en la cama, tan explícitas que un policía que pasó por allí y echó un vistazo la miró con absoluto desdén, como si la hubiera añadido mentalmente a una lista de sospechosos. «Yo no», susurró ella, instintivamente. El agente, al darse cuenta de que se dirigía a él, retrocedió un par de pasos, dejando claro que no quería tener nada que ver con sus asuntos personales. Era la primera vez en su vida que alguien la miraba con tanto desprecio. Con la cabeza zumbando y conteniendo las náuseas, siguió leyendo. «Enzo, a las mujeres hay que saber tratarlas. Ella es una mujer de éxito ahora, necesita a alguien que le dé apoyo emocional. Mira lo que me ha regalado. He oído que tú también tienes un anillo que diseñó para ti. ¿Se parece a este? Aunque se pareciera, daría igual. Ahora solo tiene ojos para mí». Cada palabra era una provocación, un ataque directo a mi edad y mi valía. Nunca le respondía a Leo. Con el tiempo, dejé incluso de abrir sus mensajes.
Pero Lucía, solo de imaginar lo que debí sentir al leer los primeros, temblaba de pura rabia. Si no hubiera estado sujetando el móvil, se habría clavado las uñas en las palmas de las manos. Le devolvió la batería externa al agente y se marchó del descampado sin decir una palabra. Por el camino, llamó a Leo. No me importa dónde estés. Ven a mi casa. Ahora. No pensaba ir a buscarlo ella. Al otro lado de la línea, Leo seguía con su actuación. ¿De verdad? ¿Quieres que vaya? Es porque Enzo no está. Aunque no sabía los detalles, la idea de que yo abandonara aquella mansión que tanto codiciaba le producía una alegría que apenas podía disimular. Lucía soltó una risa gélida. Sí, se ha ido. Se reía de la ingenuidad de Leo, pero sobre todo, se reía de su propia estupidez. ¿Cómo había podido dejarse engañar tanto tiempo por aquella fachada de niño bueno? No sabía si era por su increíble talento para actuar o porque a ella la pasión la había vuelto ciega. Leo no percibió el veneno en su voz. Genial, voy para allá ahora mismo, respondió, eufórico. Hoy es tu cumpleaños, doble motivo para celebrar. El sonido de su voz le provocó tal repulsión que colgó antes de que pudiera terminar la frase. Había una distancia considerable entre el apartamento de Leo y la mansión de Lucía, pero él llegó antes que ella. Debía de llevar mucho tiempo esperando aquel día. En cuanto Lucía abrió la puerta y lo vio, la rabia la cegó. Leo estaba de pie en la escalera, dando órdenes al servicio. He dicho que quitéis todos los cuadros de la pared. ¿No me habéis oído? Dejadlos de la mesa. Los cuadros de las paredes eran, en su mayoría, fotografías mías, las que Lucía y yo habíamos elegido juntos para decorar la casa. Los de las mesas eran fotos nuestras, dos personas que se habían amado con locura, ahora separadas. Y la prueba de ese amor se había convertido en algo molesto a los ojos de un tercero. Ella lo miró, con una frialdad glacial en los ojos, pero él, ajeno a todo, seguía pavoneándose como si fuera el dueño de la casa. Moveos más rápido, no soy de los que se dejan tomar el pelo. Como os vea vaguear, le diré a Lucía que os despida a todos. Una de las empleadas protestó, pero la señora no nos ha ordenado hacer esto, y ella y el señor todavía no se han divorciado. Leo soltó una carcajada estridente. ¿El señor? Ese no es más que un abandonado. A partir de hoy, el único hombre de esta casa soy yo. Y tú, en lugar de cotillear, más te valdría cambiar esa alfombra mugrienta. La alfombra mugrienta era un regalo que Lucía me había hecho años atrás. No pudo soportarlo más. Dio un paso al frente. Parad ahora mismo. Devolved cada cosa a su sitio y luego desapareced. No levantó la voz, pero su tono era tan autoritario que el servicio obedeció al instante. Sabían perfectamente quién les pagaba el sueldo. Olvidaron las órdenes de Leo, recolocaron todo a una velocidad de vértigo y se esfumaron. En el enorme salón, solo quedaron ellos dos, mirándose en silencio. Leo quizá no tuviera muchos talentos, pero sabía leer el ambiente. Bajó corriendo la escalera y se acercó a ella, intentando consolarla. Lucía, sé que debes de estar disgustada, pero Enzo se fue porque quiso. Lucía lo fulminó con la mirada. ¿Quién te ha dado permiso para mencionar su nombre? Él retrocedió un paso, intentando hacerse la víctima. Si no quieres que hable de él, no lo haré. Pero hoy es tu cumpleaños, y yo solo quería. Antes de que pudiera terminar la frase, Lucía, sin previo aviso, le agarró del pijama y se lo arrancó de un tirón, arrojándolo al suelo como si fuera un trapo sucio. Su rostro era una máscara de furia. Aunque nunca le había importado demasiado Leo, jamás lo había tratado con tanto desprecio. A él le dio un vuelco el corazón. Supo que algo iba muy mal. Pero, ¿qué había hecho? Siempre se había comportado así con ella. ¿Sería por haber movido los muebles? Si Enzo le había pedido el divorcio, era normal que estuviera enfadada. La abrazó, intentando calmarla. Lucía, mi amor, lo siento, ¿vale? Me he equivocado. Solo quería ayudarte a arreglar un poco la casa. Mientras la abrazaba, empezó a acariciarle la cintura por encima de la ropa, intentando seducirla para que olvidara el asunto. Era una táctica que nunca le había fallado. Pero hoy, Lucía no estaba de humor para juegos. Lo apartó de un empujón violento y se sacudió las manos como si se hubiera manchado con algo repugnante. Él, humillado, se apoyó en el sofá para no caer. ¿Pero qué te pasa hoy? He venido a celebrar tu cumpleaños. Y has sido tú la que me ha llamado, protestó. La maldijo para sus adentros. ¿Llamarlo para luego rechazarlo? Estaba loca.
Entonces la oyó sisear entre dientes: «Eres un cabrón sinvergüenza». A él se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Yo? ¿Un sinvergüenza? Pues me voy». Se dirigió a la escalera para vestirse, pero ella lo agarró del brazo. «No te irás a ninguna parte hasta que aclaremos esto». Por fin, Leo sintió el peligro. «Fue Enzo, ¿verdad?», dijo, con voz temblorosa. «¿Te dijo algo antes de irse?». «Puedo explicarlo». Por dentro, estaba aterrorizado y me maldecía una y otra vez. Había calculado mal. Aquel hombre aburrido y santurrón debería haberse limitado a dejar los papeles del divorcio y desaparecer. ¿Qué mosca le habría picado para delatarlo? Pero por fuera, mantuvo su expresión de pobre víctima, esperando poder engañarla una vez más. Se encontró con la mirada helada de Lucía. Sus ojos eran como dos témpanos de hielo. «¿Recuerdas lo que te advertí al principio?», preguntó ella, con una frialdad que cortaba el aire. «Sí», asintió él, nervioso. «Dijiste que Enzo era el amor de tu vida, que lo nuestro era solo un acuerdo, y que no debía acercarme a él. Y lo juro, nunca me he puesto delante de él». Pero Lucía no se tragó su teatro. «¿Te atreves a jurar que has hecho exactamente lo que te dije? ¿Que nunca lo has acosado? ¿Que no le has enviado ninguno de esos mensajes repugnantes? Vamos, júralo. Jura que si has hecho cualquiera de esas cosas, vivirás en la miseria el resto de tu vida y nunca conseguirás nada». Para Leo, esa maldición era mucho peor que jurar que lo atropellaría un coche. Había hecho todo aquello para asegurarse una vida de lujo. Si iba a acabar en la pobreza, ¿de qué había servido? Además, era solo un juramento. Si los juramentos sirvieran de algo, cada año miles de hombres caerían fulminados por un rayo en el altar. Se armó de valor y, temblando, levantó 2 dedos. «Si he hecho cualquiera de esas cosas, que viva en la miseria el resto de...». No pudo terminar. La sola idea de ser pobre le provocaba vértigo. Lucía soltó una risa despectiva. «¿Ni siquiera puedes jurar sin tartamudear y esperas que te crea? Aunque, pensándolo bien, la culpa es mía. He sido tan estúpida que te ha resultado muy fácil tomarme el pelo». Su voz fue subiendo de tono hasta convertirse en un grito furioso. Se acabó, pensó. Esta vez, se acabó de verdad. Si Lucía lo estaba confrontando de forma tan directa, era porque tenía pruebas. Intentando mantener la compostura, se arrodilló sobre la alfombra que momentos antes había despreciado y suplicó, con la voz quebrada: «Lucía, por favor, perdóname. Solo lo hice porque te quiero demasiado». Lucía soltó una carcajada, como si hubiera oído el chiste más absurdo del mundo. «¿Qué me quieres? ¿Me quieres a mí o quieres mi dinero? Creo que tú mismo sabes la respuesta». No se creía ni una palabra. Sacó mi móvil, encendió la pantalla y se lo plantó delante de la cara. «Estos mensajes los enviaste tú, ¿verdad? Las pruebas son irrefutables. ¿Tienes algo que decir?». En realidad, la sola visión de Leo le revolvía el estómago, pero ahora que yo me había ido, necesitaba respuestas. El primer instinto de Leo fue arrebatarle el móvil, pero ella fue más rápida y lo apartó. Era el último recuerdo que le quedaba de mí. Leo se quedó con las manos vacías, pálido como un muerto. Abrió la boca para intentar defenderse, pero no le salían las palabras. Él había enviado aquellas fotos y mensajes indecentes. Aunque los hubiera borrado de su teléfono, seguían estando en el mío. Se arrepintió amargamente. Si hubiera sabido que esto ocurriría, habría sido más cuidadoso. No estaba dispuesto a perder todo lo que había invertido en ella. Desesperado, cambió de estrategia y se aferró al borde de su vestido. «Por favor, perdóname. Solo esta vez. Dame otra oportunidad y te demostraré que puedo ser el marido que te mereces. Incluso te ayudaré a gestionar el escándalo del divorcio». Se le ocurrieron todas las posibles razones por las que ella podría estar furiosa, y trató de arreglarlas todas, excepto la única que importaba, que ella me quería de verdad, y que perderme la destrozaría. «Cállate», rugió ella. «Mi único marido es y será siempre Enzo. Alguien tan despreciable como tú no merece ni pisar esta casa. Lárgate de aquí». «No puedes hacerme esto», gimió él, desconsolado. «Después de todo lo que hemos pasado, me lo debes». Sus palabras solo le produjeron un profundo asco. Lo apartó de un empujón, y sin volverse a mirarlo, pulsó el timbre de servicio. El guardia de seguridad de la mansión entró de inmediato. «Señorita, ¿necesita algo?». De espaldas a él, Lucía hizo un gesto displicente con la mano. «Saque a esta persona de mi casa, y asegúrese de que no vuelva a poner un pie aquí». «Lucía», gritó él, desesperado.
Te juro que no volverá a pasar. Llevas a mi hijo dentro. Hazlo por él. Voy a abortar, respondió ella, con una voz desprovista de toda emoción. El guardia solo obedecía a las órdenes de Lucía. Al ver que él intentaba acercarse de nuevo, lo inmovilizaron entre dos y lo arrastraron hacia la salida. Lo arrojaron a la calle y cerraron la pesada verja de hierro tras él. La mansión estaba en un barrio exclusivo pero concurrido. Incluso en un día laborable, siempre había gente paseando de compras. El escándalo de Leo siendo expulsado a la fuerza atrajo rápidamente la atención de los transeúntes. La gente lo señalaba y cuchicheaba sobre el melodrama que se desarrollaba ante sus ojos. Seguro que es el amante y lo ha pillado el marido. ¡Qué poca vergüenza! Los comentarios hirientes le llegaban desde todas partes, y deseó que la tierra se abriera y se lo tragara. Gritó hasta quedarse ronco, pero Lucía no se dignó a aparecer. Un espectador, harto del espectáculo, se le acercó. «Deja de llorar, anda. Ya has hecho bastante el ridículo por hoy». Incapaz de hacer salir a Lucía, descargó su frustración con el hombre. «Yo voy a ser alguien importante. Más te vale no buscarme las cosquillas o te arrepentirás». La multitud lo miró como si estuviera loco. «Despierta, anda», le espetó el hombre con sorna. «¿Tú, alguien importante? ¿Ni en tus mejores sueños?» Leo se quedó sin palabras. Esa misma noche, Lucía recibió una llamada de uno de los accionistas de su empresa. «¿Se puede saber qué demonios está pasando, Lucía?», le espetó. «Has montado un escándalo de primera plana». Ella, desplomada en el sofá, respondió sin pensar: «No me molestes con cosas del trabajo». «No me importa». «¿Que no te importa?», replicó él, furioso. «El numerito de tu puerta es trending topic. Mañana, cuando abra la bolsa, nuestras acciones se van a hundir». Fue entonces cuando Lucía comprendió la magnitud del desastre. La escena de Leo, semidesnudo y gritando en su puerta, había sido grabada y subida a internet. Alguien reconoció la mansión y etiquetó la cuenta oficial de su empresa. Ahora, todo el sector estaba disfrutando del espectáculo, y los teléfonos de los clientes no paraban de sonar. Lucía escuchaba todo con una apatía total, como si la empresa ya no fuera asunto suyo. Después de colgar, llamó a los guardaespaldas que se encargaban de sus asuntos más turbios. «Encontrad a Leo y traédmelo». A medianoche, se lo llevaron. «Señora, no estaba en su apartamento. Dice que unos perros callejeros lo persiguieron y acabó perdido en las afueras». Leo, todavía aterrorizado y cubierto con unos harapos que había encontrado por ahí, temblaba y lloriqueaba. «Lucía, ¿te has arrepentido? Lo que te dije antes, sigue en pie. Solo dame otra oportunidad». Al ver que ella se levantaba y se acercaba, un brillo de esperanza apareció en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir nada, ella lo miró con desprecio. «Lo he pensado mejor. Dejarte marchar sin más sería demasiado fácil. Por tu culpa, Enzo me ha dejado. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Vas a pagar por lo que has hecho. ¿No querías cambiar tu destino? Pues voy a ayudarte». Se dirigió a sus guardaespaldas. «Lleváoslo. Encontrad un cirujano. Quiero que lo deje irreconocible. Y no para bien». Su cara era su mayor baza. Aterrado, intentó retroceder, inventando una excusa desesperada. «No puedes hacerme esto. Soy el padre de tu hijo». La respuesta de Lucía fue una risa gélida. No se creyó ni una palabra. Le hizo una señal a uno de los guardaespaldas para que procediera. «¿Estás loca?», gritó Leo. «Esto es ilegal». Pero en ese momento, ella solo pensaba en mí. No oía nada más. «Más te vale rezar para que a Enzo no le haya pasado nada», le dijo ella con frialdad. «Porque si no, esto es solo el principio». Los guardaespaldas lo metieron a la fuerza en un coche. Golpeó las ventanillas, desesperado, hasta que uno de ellos le tapó la cara con un paño empapado en éter. El coche se perdió en la noche, en dirección a los barrios más oscuros de la ciudad. Lucía se quedó sola en el sofá durante horas, bebiendo una copa tras otra. Pero el alcohol, en lugar de nublarle la mente, se la aclaraba cada vez más. ¿De qué servía castigar a Leo? La persona a la que más odiaba en ese momento era a sí misma. Uno de sus guardaespaldas llamó a la puerta varias veces. Al no obtener respuesta, entró con cautela. «Señora, acaba de llamar la policía. Dicen que hay novedades». «¿Han encontrado a Enzo?», preguntó ella, con un hilo de esperanza en la voz. El guardaespaldas le tendió el móvil que ella había tirado. «Dicen que han visto a alguien muy parecido al señor en las cámaras del aeropuerto. Pero su nombre no era Enzo».
Era Adrián Blanco. El nombre le resultaba vagamente familiar. ¿A dónde ha ido? A Inglaterra, respondió el guardaespaldas. Lucía se puso en pie de un salto. Resérvame un billete en el próximo vuelo. Ese mismo mediodía, volaba hacia Londres. Tras un vuelo de más de 10 horas, aterrizó en el mismo aeropuerto que yo. El viaje se le hizo interminable. Nada más salir, fue a la policía. Temiendo que yo pudiera haber ido allí para quitarme la vida, la policía local inició una búsqueda exhaustiva. Tras agotar todas las vías, finalmente localizaron el apartamento que había alquilado a mi llegada. Llamó a la puerta, llena de esperanza, convencida de que al ver su aspecto demacrado, me compadecería y volvería con ella. Pero quien abrió la puerta fue un anciano de aspecto distinguido. El hombre la examinó con cautela. ¿Busca alquilar? Soy el casero. No, respondió ella. Busco a Adrián Blanco. Soy su esposa. He venido a buscarlo. Lo siento, dijo el anciano con frialdad. Dejó el apartamento hace 3 días. Lucía se quedó helada. Imposible. Acababa de llegar hace 3 días. ¿A dónde ha ido? Abrió el bolso y sacó un fajo de billetes, intentando sobornarlo. Pero el anciano puso los ojos en blanco. Es un hombre libre. ¿Qué tiene que ver eso con usted? Desesperada por encontrarme, se sinceró. Hemos tenido problemas en nuestro matrimonio. Necesito encontrarlo. Por favor, ayúdeme. El anciano la interrumpió. ¿Y por qué asume que la ha dejado por odio? ¿No se le ha ocurrido que quizá, simplemente, ya no la quiere y por eso se ha ido? Se da usted demasiada importancia, señora. Y con un portazo, le cerró la puerta en las narices. Lucía sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. Se negó a aceptarlo. Movilizó todos sus contactos, removió cielo y tierra buscándome. Pero por más que lo intentó, no encontró ni una sola pista. Era como si me hubiera desvanecido. Se aferró a mi antiguo alias y al nombre Adrián Blanco, como a un clavo ardiendo, pero fue en vano. El detective privado que había contratado, harto de su insistencia, abandonó el caso, a pesar de que ella le ofreció más dinero. Señorita, le dijo sin rodeos por teléfono, tengo que ser sincero. Si una persona no quiere ser encontrada, de nada sirve que la encuentre. Cállese, gritó ella, furiosa. Es un inútil y ahora busca excusas. No pudo soportar oír más. Colgó y se llevó las manos a la cabeza, perdida en su propia miseria. El teléfono volvió a sonar. Pensando que era el detective, contestó bruscamente, ya le he dicho que le pagaré. Pero era la voz de uno de sus guardaespaldas. ¿Qué quieres?, dijo ella, cansada. ¿No te dije que no me molestaras con nada relacionado con Leo? Señora, dijo el hombre, con voz tensa, ha habido complicaciones en la operación. Ha perdido mucha sangre. Su estado es crítico. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto te ha pagado?, preguntó ella con frialdad. Señora, no entiendo, balbuceó el guardaespaldas. No importa, lo cortó ella. Dile que deje de jugar. Me da igual si vive o muere. No quiero saber nada. Y ya que estamos, añadió, no hace falta que vuelva. Enviadlo al sudeste asiático. He oído que allí siempre necesitan gente para los locales de ocio. Al guardaespaldas se le heló la sangre. Sí, señora, ahora mismo. Jamás habría imaginado que llegaría a tal extremo de locura. Y así, Leo desapareció de la faz de la tierra. Lucía, consumida por el dolor de mi ausencia, bloqueaba todo el que la llamaba de la empresa. Con el tiempo, las llamadas cesaron, y en la empresa, empezaron a oírse otras voces. Pero a ella no le importaba. Siguió en el extranjero, buscándome. Cuando su visado expiró, la policía británica, tras confirmar que mi desaparición había sido voluntaria, cerró el caso. Intentó insistir, pero en un país extranjero, su poder era limitado. Incluso la policía de su propio país se negó a seguir colaborando. Sin más opciones, emprendió el triste viaje de regreso a casa. Al llegar a casa, se encerró en el dormitorio. El servicio, al verla tan hundida, no se atrevió a decir nada y continuó con sus tareas como yo les había enseñado. Pero entonces dejó de comer. Ni siquiera tocaba las bandejas que le dejaban en la puerta. Pasaron 2 días. Temiendo que se hubiera quitado la vida, llamaron a sus padres. Fue así como ellos se enteraron de todo. Avergonzados, pero incapaces de abandonarla a su suerte, corrieron a la mansión. Llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta. Tuvieron que pedir a varios empleados que la derribaran. La puerta se estrelló contra la pared. Dentro,
Lucía estaba arrodillada frente al joyero, murmurando para sí, completamente ajena a su entorno. «Hija, ¿qué te pasa, cariño?», preguntó su madre con dulzura. Pero Lucía no la oyó. Siguió murmurando, con la cabeza gacha. Un escalofrío recorrió a los presentes. Su padre se atrevió a acercarse más. Solo entonces pudo oír lo que repetía sin cesar: «Enzo, lo siento. Fue culpa mía». Su padre le dio una bofetada. «Basta ya», le gritó. «¿De qué sirve esto? Tenías una vida perfecta y la has tirado por la borda por tus caprichos». El golpe pareció devolverla a la realidad. Se giró lentamente hacia ellos. «Papá, mamá, habéis venido. ¿Sabéis dónde está Enzo?». Se apoyó en la mesa para levantarse, pero se tambaleó, tirando todo al suelo. Su madre, al ver sus ojos enrojecidos y las ojeras amoratadas, rompió a llorar. «¿Por qué te haces esto, hija? Olvídalo ya». Su padre, frustrado pero incapaz de verla así, suavizó el tono. «Deja de torturarte. En lugar de esto, deberías preocuparte por tu empresa». Durante el trayecto, se había enterado de que las acciones de la compañía se habían desplomado y que, a raíz del escándalo, habían perdido varios contratos importantes. La empresa iba cuesta abajo, pero a Lucía no le importaba. «¿Quién dice que esto no sirve de nada?», replicó con voz ronca. «Si me arrepiento de verdad, sé que Enzo me perdonará». Su madre, convencida de que había perdido la cabeza, se echó a llorar. «¿Qué vamos a hacer contigo, cariño? Haz algo». Su padre la agarró del brazo. «Reacciona de una vez». Intentó sacarla de la habitación para que el servicio pudiera tirar el joyero, pero para ser alguien que no había comido en días, Lucía tenía una fuerza sorprendente. Empezó a empujarlos fuera, como una loca. «Nadie toca nuestras alianzas», o gritaba. En el forcejeo, se le remangó la manga, dejando al descubierto un mosaico de cicatrices, nuevas y viejas, todas autoinfligidas. Su madre lo vio y rompió a llorar desconsoladamente. «¿Se ha vuelto loca de verdad? ¿Y si intentamos convencer a Enzo para que venga a verla?». Su padre suspiró, con el corazón roto. Fue ella quien lo traicionó. ¿Por qué iba a volver? Tras mucho deliberar, su padre la inscribió en un programa de televisión de búsqueda de personas desaparecidas. La posibilidad de encontrarme por esa vía le dio un nuevo propósito. Desbloqueó el número de su asistente, y por primera vez en semanas, la llamó. «Señora», exclamó la asistente, aliviada. «Por fin». «Últimamente, en la oficina». «No me hables del trabajo», la cortó Lucía. «Voy a salir en un programa de televisión. Quiero que el Departamento de Relaciones Públicas lo promocione. Invierte lo que haga falta para que se emita cuanto antes. Voy a pedirle perdón a Enzo. Voy a pedirle que me dé otra oportunidad». Siguió hablando, pero su asistente ya no la escuchaba. «¿Ha pensado en cómo nos afecta esto a los demás?», preguntó, incrédula. «La reputación de la empresa quedará por los suelos. ¿Qué pasará con nuestros trabajos?». «¿Y a mí qué me importa?», replicó Lucía. Solo pensaba en sí misma. A la asistente se le heló el corazón. «Señora, ¿algo más?». Después de la emisión, añadió, «sube el vídeo de mi disculpa a la web oficial, y promociónalo en todas las redes sociales. Es crucial que él vea que estoy arrepentida». «¿Entendido?». Seguía dando órdenes como si nada, ajena al resentimiento que se había apoderado de toda la empresa. Su asistente había pensado en advertirla, pero se dio cuenta de que era inútil. «Sí, señora», respondió, resignada. «Me encargaré de ello». Lucía no captó la ironía en su voz. Se volcó por completo en el programa. Escribió y reescribió su discurso, ensayándolo en casa una y otra vez, buscando la forma más sincera de convencerme para que volviera. El día de la grabación, entre lágrimas y ante millones de espectadores, se disculpó. «Lo siento, rompí mi promesa. No cumplí los votos que hice el día que me lo pediste. Pero, por favor, créeme, siempre has sido y siempre serás el único al que he amado. Por favor, vuelve». Rechazó las florituras y la ayuda de un escritor profesional que su padre le ofreció. Solo quería que su arrepentimiento genuino llegara hasta mí. Al principio, su asistente cumplió. El vídeo de su disculpa inundó las redes sociales. Cualquiera que se conectara a internet podía verlo. Pero 3 días después, todo cambió. La web de la empresa desapareció. Los anuncios en redes sociales fueron reemplazados. Fue como si nunca hubiera existido. Lucía, fuera de sí, llamó a su asistente. Pero esta vez, fue el asistente quien habló primero,
en un torrente de acusaciones. Señora, pensé que, habiendo demostrado su incapacidad para dirigir la empresa, estos asuntos ya no le importaban. Si le soy sincera, la empresa lleva meses sumida en el caos. Por suerte, su principal rival ha accedido a hacerse cargo del desastre. Fue entonces cuando Lucía comprendió que estaba a punto de perderlo todo, su estatus, sus contactos. ¿Y mis acciones? La empresa se vendió tras declararse en quiebra, respondió la asistente con frialdad. Sus acciones, me temo, no valen ni el papel en el que están impresas. Y le colgó. Lucía se quedó en shock por un momento, pero no se desesperó. Aún le quedaban sus ahorros, una fortuna considerable, suficiente para seguir buscándome. Mantuvo su teléfono encendido en todo momento, esperando cualquier noticia. Pero el dinero se agotó con una rapidez alarmante. No recibió noticias mías, pero sí un sinfín de llamadas de estafadores. Todos aseguraban haberme visto, pero exigían un pago por adelantado a cambio de la información. Ella pagaba a todos, sin importar el precio. El dinero fluía de su cuenta sin cesar, hasta que un día, recibió una notificación de saldo insuficiente. A partir de entonces, ni siquiera los estafadores volvieron a llamarla. Se quedó en aquella mansión, que ahora parecía un mausoleo, pidiéndole perdón a un joyero vacío. Pasó otro mes. Finalmente, su cuerpo no aguantó más y se desmayó. El servicio la llevó al hospital. Sus padres, agotados de tanta preocupación, ya no sabían qué hacer. Había dilapidado toda su fortuna. Solo les quedaban ellos para cuidarla. El médico, tras examinarla, les habló con semblante serio. Deben prepararse para lo peor. La paciente está sometida a un estrés extremo. Ha sufrido demasiados traumas. Su estado, tanto físico como mental, es crítico. Si su estado sigue empeorando, podría desarrollar tendencias suicidas. Para sus padres, fue como si les hubiera caído un rayo. No tenían elección. Para salvar a su única hija, vendieron la última propiedad que les quedaba y la ingresaron en un centro de reposo. La que una vez fue la todopoderosa Lucía, ahora no tenía nada. Pero a ella no le importaba. En el centro, pasaba los días escribiendo la misma frase, una y otra vez: Enzo, fue culpa mía. El tiempo pasó volando. 4 años. Ahora, bajo el nombre de Adrián Blanco, paseaba por el parque de la mano de mi hija, describiéndole el paisaje con voz suave. Es una ciudad preciosa, ¿verdad? Mira qué altos son los árboles, y las hojas doradas en el suelo. La pequeña asintió. Papá, ¿habías venido antes? Negué con la cabeza. No, es la primera vez. Pero parece que te gusta mucho, dijo ella. No está mal, respondí. Es un sitio bonito. Al ver que mi hija miraba con curiosidad a otros niños, la animé a que fuera a jugar con ellos y me senté en un banco a esperarla. Cerca, otros padres charlaban, comentando los últimos cotilleos del barrio. ¿Os habéis enterado? Aquella famosa empresaria, Lucía, ha acabado en un psiquiátrico. La tuvo que llevar la policía. Sí, oí que estaba en un centro de reposo, pero se escapó. ¿Cómo ha podido acabar así? Supongo que fue por la quiebra de su empresa, comentó otro. El golpe debió de ser demasiado fuerte. Pero eso fue hace 4 años. Mi hermana trabaja por la zona y lo vio todo. Dice que iba por la calle parando a los hombres. Si veía a uno guapo, decía que era su marido. Asustó tanto a un chaval que tuvo que llamar a la policía. Hablaban de ella sin una pizca de compasión, solo con desdén. Escuché en silencio. Era la historia de una desconocida, pero por alguna razón, sentí una punzada de melancolía. Quizá fuera el otoño, que siempre trae consigo un aire de tristeza. Mi hija, cansada de jugar, corrió a mis brazos. Papá, ¿cuándo vuelve mamá? Le acaricié el pelo y, justo cuando iba a responder, una mujer de rostro amable se acercó a nosotros. Llevaba 2 helados en la mano. ¿Qué pasa, mi amor?, le preguntó con dulzura. La niña corrió a sus brazos. Mamá, me dio uno de los helados. Levantó a nuestra hija con un brazo y le dio el otro helado a ella, recordándole que comiera despacio. Mientras las miraba, mi mujer me preguntó con una sonrisa juguetona: ¿en qué piensas? Le tomé la mano y sonreí. En que soy muy feliz teniéndoos a las 2 a mi lado. Nuestra pequeña familia va a ser muy feliz. Ella me devolvió la sonrisa. Claro que sí.